Para la tarde de hoy, pues es un gusto para mí presentar a la encargada de esta presentación, que es la doctora Gloria Alejandra Riascos Pinchao. Gloria es residente de primer año del programa de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad Nacional de Colombia. Gloria ha estado muy pilosa tratando de organizar una charla que pudiera cubrir bien el tema sin tratar de solaparse un poco con los temas de los otros grupos. Y creo que al final tiene una muy buena aproximación y creo que ustedes, como yo, la van a disfrutar mucho. Entonces, sin más preámbulos, adelante, Glorita. Buenas tardes, gracias, profe. Bueno, el tema que nos corresponde para abrir el módulo de endocrino es respuesta endocrina en el paciente críticamente enfermo. Entonces, para no dar largas, vamos a tener este contenido, vamos a hacer unas generalidades o principios de la respuesta endocrina en el paciente crítico, una visión general de los ejes y el patrón de respuesta. Vamos a revisar el hipotálamo e hipófisis como el eje principal que va a gobernar los otros ejes que después los vamos a ver. Dentro de ellos los cinco principales, el somatotropo, el lactotropo gonadal, el tirotropo y el adrenal. Los últimos dos no los voy a mencionar pues solamente someramente porque hacen parte de las otras charlas. Después vamos a ver como conclusión las fases aguda y crítica de aguda y crónica de la enfermedad crítica, y como tema así como particular ya la hiperglucemia y algunos mensajes o reflexiones más bien para llevar a casa. Bueno, inicialmente tenemos que los principios de la respuesta endocrina han sido estudiados bajo la luz de la respuesta hacia estrés específico. Inicialmente bajo estrés moderado o leve, que está considerado como en el ejercicio extenuante o en el ayuno, pero esto magnificado en los pacientes en que están en un cuadro de una enfermedad crítica, que está categorizada como aquella que necesita soporte de órganos vitales para mantener la función, las funciones vitales y mantener la sobrevida. Entonces, en este estamos abocados hacia la enfermedad médica grave, el trauma mayor, la cirugía mayor, quemaduras extensas. Todo este tipo de contexto va a dar un estado catabólico y una reducción en la ingesta de nutrientes. O sea, por una parte hay un aumento en la cantidad de energía que se va a necesitar para mantener la funcionalidad del cuerpo, pero también va a haber una reducción en la posibilidad de adquirir esos nutrientes dados por las respuestas de hambre o también la respuesta misma dado la intervención médica que generalmente hacemos que los pacientes más gravemente enfermos pues queden en ayuno, que tampoco está mal porque es una de las respuestas que el mismo organismo produce. Todo esto para enfrentarse a una amenaza a unos órganos y a unas funciones vitales que está marcado en inicio por las respuestas citocinas proinflamatorias que pueden estar dadas por la producción por parte de patógenos o por la estimulación de la producción por parte de patógenos o por fenómenos inflamatorios propios como por ejemplo en las cirugías o en las quemaduras. Esto va a producir una liberación de catecolaminas en diferentes centros del cuerpo y en presencia, pues, por ejemplo, en sepsis de patógenos, esa producción se va a ver amplificada grandemente, produciendo una respuesta específica. Entonces ahí viene la respuesta del sistema endocrino, que básicamente va a tratar de hacer una producción hormonal que nos permita mantener la homeostasis. Siempre como el punto fundamental va a tratar de llegar a la homeostasis, pero no siempre va a ser lo que se va a lograr. Algunas veces esos mecanismos de defensa son insuficientemente activados y en ese punto se presenta mayor enfermedad o mayor repercusión en diferentes órganos. Hay una reducción en el suministro de oxígeno y de la energía disponible a nivel celular. Por lo tanto, se puede descargar en disfunción mitocondrial, una regulación negativa del metabolismo, y de aquí derivan o la muerte o morbilidad importante en los pacientes que salen de cuidado crítico. Entonces, como hablamos hace un momento, el primer respondedor ante las noxas es el sistema nervioso simpático, que lo hace en 3 segundos y minutos. Generalmente las citoquinas o la producción de
de mediadores inflamatorios va a hacer que se activen los receptores adrenérgicos, la producción de catecolaminas a nivel suprarrenal, las cuales van a hacer pues los efectos específicos a nivel cardiovascular y en la producción de energía a través del aumento de la concentración de glucosa en el cuerpo. Hacia horas o cercanos a los primeros días estamos en la activación del eje hipotálamo hipoficiario, que es donde nos vamos a concentrar un poco más el día de hoy. En este punto pues vamos a tener hormonas estimuladoras, hormonas efectoras y glándulas estimuladoras y efectoras que van a permitir que las funciones no se mantengan igual que cuando el paciente estaba sano, sino que permitan llegar a un estado catabólico con mayor disponibilidad de glucosa y con disminución de los mecanismos anabólicos que básicamente están dados para que el paciente crezca, por ejemplo, que ya no sería una de las metas durante la enfermedad crítica. De ahí en adelante tenemos que se van a mantener los mediadores inflamatorios, las redes de citoquinas, el sistema inmunitario va a estar activo y va a tener un fenómeno de comportamiento bifásico en el cual estas citoquinas y estos mediadores van a permanecer, aunque en menor medida, probablemente ya pasado los días, pero en el cual ya vamos a tener un rezago de lo que pasó en la parte aguda con el eje endocrino. Y de ahí en adelante, ya hacia semanas, pues vamos a tener básicamente las consecuencias de todo lo que sucedió en el punto en el cual ya se ha descrito, pues dentro del síndrome de Posuzzi, varias alteraciones que pueden estar relacionadas con estos ejes. Entonces tenemos un traumatismo, una infección. Miramos hace un momento la activación del eje de las catecolaminas como un respondedor rápido con el impulso simpático con la idea de llevar a un catabolismo inicialmente controlado. Cuando este se descontrola, bien sea porque el aumento de citocinas es demasiado, porque la enfermedad es hiperaguda o porque se prolonga la fase aguda, pues vamos a tener que ese catabolismo descontrolado va a aumentar el gasto energético y la utilización de sustratos, que probablemente va a tener un efecto sobre la composición corporal. Y también esto va a estar dado por otras consideraciones, y es que las células efectoras de las hormonas que van a llegar ahí, por ejemplo, a nivel de los adipocitos, las células musculares e incluso las células gastrointestinales o en el hígado, pueden presentar una resistencia a las señales que tienen las hormonas. Hablando ya hacia la parte de recuperación, el mantenimiento de la resistencia a las señales anabólicas son las que producen alteraciones como la pérdida de fuerza muscular de manera prolongada posterior a la recuperación de la fase aguda. Entonces, todo eje tiene pues más o menos un comportamiento más o menos similar. Entonces, tenemos un componente del sistema nervioso central hipotalámico, por eso es una respuesta neuroendocrina. Esta respuesta neuroendocrina está dada por la conexión entre el hipotálamo y la hipófisis anterior como ejes centrales con la producción de hormonas que son liberadoras o estimuladoras sobre glándulas periféricas que van a producir hormonas efectoras que van a ir sobre órganos o células dianas que van a hacer realmente la función o la alteración específica que quiere mantener la glándula. Esos ejes van a tener una retroalimentación continua que generalmente puede estar dada por los productos que hagan de estos órganos o de estas células, por la misma glándula periférica que está efectuando la acción o por la misma hipófisis. De esta manera, pues se pueden dar regulaciones a nivel central o hipofisiario. En la fisiología general, pues tenemos que hay unos 5 ejes neuroendocrinos principales, todos ellos pues con su parte hipotalámica, con la producción de hormonas estimulantes de liberación sobre la hipófisis anterior. Y estos 5 ejes son los siguientes, pues tenemos el adrenal, el eje de la hormona de crecimiento, el eje del tiroideo, el eje gonadal y el eje de la prolactina. Estos ejes, de estos vamos a mirar los tres que están como subrayados. Porque generalmente pues uno no lo tiene muy en cuenta y casi la mayoría de veces se enfoca más en el cortisol y en la parte tiroidea, pero es muy importante la parte de la hormona de crecimiento y los otros dos que no son tan estudiados
en general y mucho menos en niños, pero hay información que pues, puede ser relevante para posterior. El patrón de respuesta endocrina en general va a tener varias consideraciones y es que con el pasar del tiempo tenemos que básicamente ya la enfermedad crítica antes se presentaba de una manera aguda y generalmente muy pocos pacientes llegaban a la fase prolongada, o bien sea por muerte temprana o porque generalmente la enfermedad lograba resolverse en los primeros 7 a 10 días. Al respecto, no se ha especificado cuántos días son básicamente qué es agudo. En la literatura se encuentra desde 5 hasta 10 días, pero en general se acepta que cuando hay este cambio en el cual hormonas que inicialmente son de respuesta rápida, como el cortisol y la hormona de crecimiento, empiezan a disminuir, estamos cayendo en una fase prolongada o crónica de la enfermedad crítica. Estas dos hormonas son como las respondedoras iniciales y las que generalmente tienen el comportamiento inicial de elevarse y después de disminuir, mientras que a nivel tiroideo y la ACTH hacen una disminución. Disminución como en total, porque al inicio, muy a la manera hiperaguda, en las primeras horas hay un repunte inicial que permite la activación, por ejemplo, del eje del cortisol. Entonces tenemos un aumento de la CTH muy pronunciado inicialmente y después cae deliberadamente conforme el cortisol aumenta como una manera de retroalimentación negativa. Este es como lo que vamos a esperar en general en los varios ejes que vamos a revisar próximamente. Estos ejes o patrones de respuesta endocrina, como lo miramos aquí en la fase aguda y la crónica, como para tener en cuenta, este ACTH que hace un momento les dije que bajaba, pues lo que les dije hace un momento también, esto en la parte hiperaguda aumenta, pero después va a caer en la parte aguda. Y el aumento considerable de la hormona de crecimiento, la disminución de las hormonas tiroideas y básicamente el bloqueo de la parte tiroidea, gonadal y gonadal y de la prolactina que no está aquí, a expensas de tratar de mantener la funcionalidad por medio del eje de la adrenal y por el de la hormona del crecimiento. Y en la fase crónica, que en general es la inhibición de todas las anteriores. Entonces, básicamente, en este punto queda más o menos bloqueado la respuesta neuroendocrina conforme se va prolongando la etapa de la enfermedad crítica. Entonces, el que coordina todos los ejes básicamente va a ser el eje hipotálamo hipoficiario. Tenemos varios núcleos que son estudiados dentro de la inicial control de la hipófisis. Dentro de ellos, pues tenemos los núcleos paraventriculares y supraópticos con la producción de hormonas liberadoras e inhibidoras que van a actuar sobre la hipófisis anterior y sobre la neurohipófisis, que básicamente van a tener una conexión por medio del sistema portar hipotálamo hipoficiario, con la idea de producir una estimulación en las células acidófilas que van a producir la hormona del crecimiento y la prolactina que tienen sus patrones efectores o sus órganos efectores, perdón, y las basófilas que se encargan de los otros 4 ejes que miramos hace un momento. Las del eje gonadal, las del eje de la prolactina, las del eje gonadal, del tiroideo y del eje adrenal. Cada una va a hacer su efecto y va a producir pues una secreción de ciertas sustancias que van a producir una retroalimentación positiva o negativa que puede estar dada directamente hacia el hipotálamo o directamente hacia la hipófisis. Con eso pues vamos a tener la respuesta específica esperable. Ya ingresando al eje somatotropo, tenemos que la producción de la hormona del crecimiento se va a producir en las células basófilas de la hipófisis anterior. Esta va a estar estimulada por la hormona liberadora de hormona de crecimiento que está producida en el núcleo AR4. De esta vamos a esperar que la producción se dé de manera continua, pero que va a estar sinergizada, no, está relacionada o está de alguna manera complementada con la parte inhibitoria con la somatostatina.
de tal manera que la somatostatina va a bloquear la producción de hormona de crecimiento y la hormona liberadora de hormona de crecimiento pues la va a aumentar. Estos con retroalimentación inicial local por medio del sistema porta, pero también sobre las células efectoras. Las células efectoras de la hormona del crecimiento son varias. Básicamente todas las células tienen receptor de hormona del crecimiento, pero tiene un efecto directo y un efecto indirecto. Entonces, si hablamos de los efectos directos de la hormona del crecimiento, pues vamos a tener los que se dan por unión a receptores específicos que van a producir lipólisis e hiperglucemia. Entonces, este es el efecto catabólico básicamente de la hormona del crecimiento y es el efecto que sirve en la parte aguda de la enfermedad. El efecto indirecto de la hormona del crecimiento está dada por la unión en el receptor a nivel de hepático con la producción de factor de crecimiento similar a la insulina 1 que va a actuar sobre las células efectoras que vimos hace un momento, pero de una manera contraria. Es un factor anabólico, básicamente, que va a propender hacia al resguardo de energía o a la producción de mayor glucógeno, a producir más reservas de lípidos y a mantener las proteínas, cosa contraria a la que hace la hormona del crecimiento. Estos va a tener unos mecanismos reguladores y contrarreguladores que están dados por una, al no tener la posibilidad de producir el factor de crecimiento tipo 1, uno debería censar o el hipotálamo y la hipófisis deberían censar como falta de este producto y entonces aumentar la producción de hormona del crecimiento y esa es una de las cosas que hace en la parte aguda. Pero la otra es que si la hormona de crecimiento está tan aumentada en la parte libre a nivel de la circulación, debería ser un feedback negativo y bloquearlo. Pero como la producción es rápida y el consumo es rápido, realmente no alcance a hacer un feedback negativo pues muy importante a ese nivel y la hormona de crecimiento se mantiene una cantidad de días específico. Cuando ya eso se mantiene de manera muy continua, ese bloqueo sí se va a dar de una manera más adecuada o más efectiva y en ese punto llegamos a la parte crónica del comportamiento de la hormona de crecimiento que la vamos a ver en un momento. La parte normal de la hormona de crecimiento, la producción normal, se da de una manera basal y con unos puntos de mayor producción o bombas de secreción de hormona de crecimiento que son esperables para los momentos de la comida, para mantener las reservas de energía o para lograr hacerlas, y en los niños para tener en cuenta, aunque también sucede en los adultos, si hay aumento de la producción con mayores picos durante la noche. Por eso es importante el sueño, tanto en los pacientes enfermos como en los pacientes sanos. ¿Cómo se altera esto? Uno esperaría, que en el paciente críticamente enfermo en la fase aguda aumente la producción basal, que es la producción lenta de hormona de crecimiento, pero que también aumente los picos o las producciones rápidas de la hormona de crecimiento, con la idea de mantener un catabolismo y una producción de energía para una enfermedad grave. Esto pasa en la parte aguda, pero como les dije hace un momento, en algún momento el hipotálamo logra censar que hay mucha hormona de crecimiento y hay una inhibición en el punto de la liberación de la hormona liberadora de hormona de crecimiento y va a empezar a bloquearse el eje a nivel central, por lo tanto va a disminuir la producción rápida y la lenta también, entonces vamos a quedar con un basal de hormona del crecimiento, pues que pese a que tengamos el feedback del factor de crecimiento similar a la insulina. Esto es lo que pasa generalmente en la parte aguda. Hay una resistencia periférica a la hormona del crecimiento, que quiere decir específicamente en el hígado y en otras células, pero especialmente en el hígado, es que se bloquea el receptor de la hormona de crecimiento y no logra hacer el estímulo adecuado para producir la somatomedina, perdón. Y tampoco los ligandos para que poder transportar ese factor de crecimiento similar a la insulina. Por lo tanto, hay una disminución de estas concentraciones que va a alertar a la hipotálamo y a la hipófisis para producir mayor hormona directamente o para producir hormona liberadora de hormona de crecimiento. Todo esto pues va a amplificar el efecto catabólico.
De adicional, la grelina, que es una hormona producida a nivel intestinal, produce un feedback positivo que básicamente el aumento de la grelina en las condiciones de ayuno alertan básicamente al hipotálamo para que se produzca más hormona liberadora de hormona de crecimiento y a la hipófisis también para mantener un catabolismo o unos niveles de energía ante una situación de ayuno. Esto es importante porque, como recordamos de las anteriores exposiciones, pues la grelina se va a producir en ayuno y está muy afectada, por ejemplo, con el inicio de las nutriciones parenterales completas de manera muy temprana, o sea, en los primeros 5 días. En la fase crónica, el eje somatotropo, pues vamos a tener que se va a bloquear básicamente. Va a haber una disminución de la producción de hormona de crecimiento y de las somatomedinas. Va a haber un desgaste de los tejidos magros, como vimos previamente, ante todo el estado catabólico. Y eso es lo que va a dar básicamente en la fase crónica la debilidad muscular, las alteraciones de la glucosa y en general cuando van hacia la parte de la recuperación, pues también es una de las causas del síndrome Possucci, con alteraciones a nivel del comportamiento, de la fuerza muscular y del peso y de la talla. Por otro lado, uno que no es tan conocido, el eje lactotropo, porque en general todavía tenemos muchas dudas acerca de varias consideraciones. En principio, las células lactotropas tienen un alto grado de actividad intrínseca. Quiere decir que si bien tienen un feedback positivo o negativo, tratan de mantener un mismo nivel de manera adecuada en un estado fisiológico normal, excepto en unas consideraciones especiales, como por ejemplo en las mujeres, depende del ciclo menstrual y de la etapa de lactancia materna también, pero en general mantienen una producción continua. Ese tono intrínseco puede estar alterado se suprime por el aumento de la dopamina y la dopamina es una de las sustancias que más se aumenta durante los cuadros críticos. Y también se va a estimular por la hormona liberadora de tirotropina y la oxitocina y el péptido intestinal vasoactivo. Todo esto lo que va a hacer es que aumenta la síntesis de la secreción de prolactina normalmente y la prolactina tiene algo en particular, pues, que nos importa durante la enfermedad crítica y es que va a propender por el mantenimiento de la competencia inmunológica de los linfocitos. El problema es que no se sabe a qué nivel. Básicamente no sabemos si intervenir realmente, por ejemplo, en aumentar los niveles de prolactina durante la enfermedad aguda tardía o la prolongada, pues va a mejorar los resultados en los pacientes o va a disminuir la infección en los pacientes que previamente no estaban infectados o la intensidad o la gravedad o duración de los cuadros infecciosos o la respuesta inflamatoria hacia los cuadros infecciosos. El eje gonadal, que tampoco lo revisamos generalmente muy continuamente durante la parte crítica de los pacientes, problemas con este eje es que más se ha estudiado más en los adultos claramente. Hacen una división básicamente entre los hombres y las mujeres en edad fértil, porque pues está muy relacionada con la producción de estrógenos, progesterona y testosterona. En los niños hay muy poco de esto. En los adultos se ha estudiado que está relacionado los niveles de estrógenos y testosterona en las fases crónicas o prolongadas de la enfermedad crítica con unos mejores resultados, que puede interpretarse como que si recupero más rápidamente los niveles de estrógenos y testosterona, pues tengo una indemnidad o una mejoría rápida de la supresión del eje hipotálamo hipoficiario. Pero en general, en la parte aguda, la esteroidogénesis se ve afectada o bloqueada con la idea de evitar el anabolismo, porque básicamente nos estamos tratando de defender y por tanto no vamos a propender pues a los mecanismos anabólicos del cuerpo y de la esteroidogénesis específicamente. Todo esto ha sido estudiado, por ejemplo, bajo la luz de cómo afecta el estrés en los ciclos hormonales de las mujeres en edad fértil y por tanto pues es difícil relacionarla con lo de los niños, pero hay estudios de administración de estrógenos y de testosterona en pacientes adultos, pero pues por ahora no han dado pues mayor resultado positivo para morbilidad y mortalidad.
El eje tirotropo, como a grandes rasgos, porque de esto hay una exposición, les cuento que pues tiene inicialmente, muy inicialmente, así como miramos con la adrenocorticotropina, un pico que se da como en las primeras horas y después hay una caída asociada. El pico inicialmente porque hay un consumo de las hormonas tiroideas y después pues trata de defenderse por un feedback y producir más hormona liberadora de tirotropina. Pero en algún punto ya se bloquea y ya no vamos a tener la producción adecuada de hormonas tiroideas que está relacionada con la subproducción durante la enfermedad aguda. Problemas que para la parte crónica de la enfermedad también si se prolongan más de 17 días se va a mantener suprimido y salir de la enfermedad prolongada es básicamente encontrar que las hormonas tiroideas y el eje tirotropo se activen. El eje adrenal también rápidamente. Del eje adrenal hay algo muy en particular, como hablamos hace un momento, pues como es uno de los respondedores rápidos durante la enfermedad crítica, pues tenemos su comportamiento inicial que está basado en cuánto cortisol tengo almacenado o la posibilidad de producir cortisol del adrenal, porque inicialmente se espera una respuesta rápida mediada por la producción en pico de ACTH en la parte aguda. La producción aumenta la de corticol libre como la de corticol total, o sea, ligado a proteínas, pero posteriormente se va a disminuir la producción de ACTH por un feedback negativo, punto en el cual pues encontramos la meseta en la parte subaguda y ya cuando entramos a la parte prolongada es cuando se gastaron el almacenamiento de cortisol y también de las hormonas liberadoras, punto en el cual pues vamos a tener una caída. En este punto pues vamos a tener la parte del estado hipercatabólico y acá un intento de llegar a un estado con un catabolismo menos exagerado, pero en el cual vamos a tener una posibilidad alta de alteraciones, por ejemplo, en la glucemia. Entonces, en general tenemos las dos fases que hemos hablado como en todos los ejes, una fase aguda y una fase prolongada o crónica. En la fase aguda, menos de 5, 7 o 10 días según el autor que deseen leer. Tenemos el agente lesivo, una activación de los mediadores de respuesta inflamatoria asociada a patógenos o al daño sobre las células del sistema inmunitario y la activación de redes de citocinas que van a actuar como primeras estimulantes a nivel central. Para hipófisis y para hipotálamo, con aumento de los niveles circulantes de hormona de crecimiento, inicialmente de prolactina y TSH, que son muy transitorios, y después la caída rápidamente de esas concentraciones. Y a nivel hipotalámico son estimuladores de la secreción local de óxido nítrico y hay un aumento en las enfermedades hiperagudas y graves de la apoptosis de las neuronas hipotalámicas y de las células gliales que pueden producir una alteración mayor al eje desde el principio de la enfermedad. Y ese es el punto en el que uno básicamente encuentra alteraciones como la insuficiencia suprarrenal relativa, queriendo adecuarse a una respuesta que necesita una gran cantidad de hormona ante básicamente un eje que está algo dañado. Entonces, en esa fase aguda empieza la inhibición de la retroalimentación central que se va a cronificar o que va a pasar a la parte prolongada. Entonces, el aumento de la hormona de crecimiento en algún punto va a inhibir la liberación de la hormona liberadora de hormona de crecimiento a nivel hipotalámico, pese a que el factor de crecimiento es similar a insulina tipo 1, pues esté bajo, que sería un feedback positivo, pero básicamente esto se anula. El aumento de la prolactina va a estar inhibido por el aumento de la dopamina en la situación crítica, de la oxitocina y del péptido intestinal vasoactivo en la misma situación. El aumento rápido y alto de los niveles de cortisol total y libre, pues van a ser la retroalimentación negativa sobre hipotálamo y hipófisis, que va básicamente a disminuir las concentraciones de ACTH. Y la síntesis y liberación de las hormonas hipofisiarias, pues básicamente todas ellas, por la retroalimentación de las glándulas efectoras y de las hormonas que producen, pues vamos a tener una inhibición de todos los tipos de células hipofisiarias al final de la etapa aguda que se va a llevar a la crónica. Además, tenemos lo que ya es parte nuestra, que es
cómo los fármacos pues van a alterar también los ejes, va a inhibir el eje suprarrenal generalmente, que es el más afectado, y está dado, por ejemplo, como de los fármacos más estudiados, aparece la dopamina, que en algún momento pues fue la primera opción en el manejo de pacientes críticos como agente inotrópico, pero que aunada a los niveles endógenos de dopamina más los que nosotros administrábamos, pues van a producir la supresión de las hormonas circulantes dependientes de la hipófisis. Y por otra parte, pues tenemos las señales nutricionales. Como miramos en las anteriores exposiciones, la nutrición enteral se necesita como por ejemplo para mantener unos niveles de grelina adecuados que no hagan que la producción de hormona de crecimiento se dé de una manera exagerada, que lleva a las etapas hiperglicémicas exageradas en la enfermedad aguda, que es lo que uno no quiere. Así también, perdón, evitar la nutrición parenteral completa, porque básicamente, pese a que el cuerpo está en una etapa hipercatabólica, pues entiende que hay nutrientes y que se puede seguir manteniendo la respuesta anabólica normal. Por tanto, no se logra mantener el mecanismo adaptativo al estrés, que es básicamente el catabolismo. Más o menos para correlacionarlo, la fase aguda de la enfermedad crítica es equivalente a las respuestas del ayuno en individuos sanos, pero obviamente con una amplificación de la intensidad de estas señales y con una prolongación al no resolverse rápidamente pues la anoxia. Así también pues tenemos que la disponibilidad del cortisol a nivel del sistema adrenal, la disminución de las hormonas esteroideas gonadales, pues van a ser de una manera importante afectadas por las señales nutricionales, pues dependientes de la producción de hormona a nivel intestinal. Entonces, pues ahí viene una pregunta grande que las adaptaciones neuroendocrinas pues son beneficiosas o de selección evolutiva son beneficiosas o no, y qué tanto nosotros debemos intervenir ahí, porque en general pues se dan para mejorar las posibilidades de supervivencia y de recuperación, y si uno lo piensa bien, pues qué tanto debe intervenir o en qué momento debe intervenir para no hacer mal. La fase crónica está dada como un resultado de todo lo que sucedió en la fase aguda. Básicamente se inhibió la hipófisis y todas sus células, de tal manera que también va a haber un feedback hacia la parte hipotalámica y disminución de la expresión de genes, y en esto hay estudios post-mortem que indican incluso atrofia a nivel hipotalámica, atrofia a nivel hipofisiaria e incluso en las glándulas efectoras, de tal manera que hay un aumento de la retroalimentación negativa hasta el punto en el que dejan de producir pues sus agentes efectores. Pasa en en todos los ejes, excepto en el tiroideo, que tiene una consideración especial, y es que lo que hace es tratar de mover su umbral para ajuste, para retroalimentación, como para mantenerse funcionando, pero pues tampoco sin exagerar la respuesta. Es por eso que toleramos básicamente la alteración tiroidea hasta cierto punto en los pacientes críticamente enfermos. Y por último, vamos a terminar con un tema específico que es la hiperglucemia. De esto tenemos, como hemos mirado previamente, toda la respuesta neuroendocrina en el paciente crítico está dirigida a la supervivencia, a mantener la supervivencia, a tener más chance de sobrevivir a partir de una respuesta de aumentar la disponibilidad de energía para los órganos vitales. Punto en el cual pues vamos a tratar de mantener gluconeogénesis o producción hepática de glucosa, que está dada por el aumento de la liberación de cortisol, epinefrina, norepinefrina y también de hormona del crecimiento, la glucogenólisis hepática para también tener disponibilidad de glucosa por las catecolaminas y lipólisis y aumento del glicerol, que está dado por la noradrenalina y también por la hormona del crecimiento, como vimos hace un momento. Y por otro lado, pues vamos a tener unos mecanismos de resistencia a la insulina con el fin de que el músculo esquelético o de que las células que en este punto no son tan críticas en su funcionamiento, pues no utilicen las reservas de energía que se necesitan para las funciones básicas.
En este punto el cortisol nos permite que eso no suceda y la hormona de crecimiento también va a ser catabólica y se bloquea pues obviamente la respuesta al factor de crecimiento similar a la insulina y a todas las hormonas que tengan un efecto similar a la insulina, porque en últimas pues no queremos crecer sino sobrevivir. Entonces, lo que vimos hace un momento, vamos a tratar de mantener, mejorar los niveles o la disponibilidad de glucosa, hacer que los tejidos puedan liberar mayor energía tanto por lipólisis o por la descomposición de proteínas. Obviamente ya podrían llegar hasta metabolismo anaerobio, pero la idea es producir más sustancias que puedan aportar como a la carga energética de los órganos vitales. Obviamente esto va a hacer que haya más especies reactivas de oxígeno y que haya lipoperóxidos que van a influir más en el desarrollo de la enfermedad en general. Es por eso que los estados hipercatabólicos exagerados también dan peores resultados en el paciente críticamente enfermo. Y en últimas, pues obviamente toda esta degradación de sustancias como las proteínas, pues va a aumentar la producción de desechos como amonio y la formación de urea. Entonces, en general, la hiperglucemia va a ser una respuesta en la cual tenemos una célula mal perfundida por isquemia, por sepsis, etcétera, en la cual necesitamos aportarle más energía para que siga con sus funciones vitales. Si bien ya tenemos una resistencia en general a la entrada de glucosa, pues ¿qué vamos a hacer? Tratar de aumentar el gradiente en el plasma y en el intersticio para obligar que se inunden los receptores en las células para tratar de meter básicamente glucosa a la fuerza. Y es por eso es que encontramos la hiperglucemia como una respuesta hacia el estrés. Este gradiente de difusión de glucosa pues va a ser una respuesta a ese flujo microvascular mal distribuido. Eso ha sido estudiado hace mucho tiempo, a finales de los 90, inicios del 2000, pues tenemos los estudios LV1 y el 2, que básicamente fueron en pacientes quirúrgicos y posquirúrgicos. Estos son pacientes adultos en los cuales se trataron de ver si los niveles de glucosa afectaban sobre los desenlaces en mortalidad y en morbilidad. Este fue como un estudio impactante en el 2001 porque básicamente encontraron que tener unos niveles de glucosa muy alto aumentaba mucho la mortalidad y que si se mantenía más o menos en niveles normales como para un paciente sano, había una reducción muy considerable para la mortalidad. En ese punto, pues se intentó iniciar terapias intensivas con insulina para mantener unos niveles de glucosa básicamente normales para un paciente sano. Para el 2006 lo reprodujeron a nivel de pacientes con patología no quirúrgica y en este no fue tan pesada la evidencia con respecto a mortalidad, pero sí sobre morbilidad y sobre estancia en UCI. Pero después ya para el 2009, pues esto se fue como difuminando y aparecieron muchos más estudios después del Night Sugar que nos fueron diciendo que tal vez la cosa no era tan por allá y que, no, y que la afección sobre la mortalidad y la morbilidad no era tan pesada. Se siguió estudiando y tanto que para el 2010 ya encontrábamos varios hallazgos discordantes. Encontramos que la hiperglucemia por estrés pues leve y moderada era el mecanismo adaptativo que estamos viendo hace un momento y que por eso pues uno trataba de mantener unos niveles de glucemia pero no al nivel de un paciente sano porque pues estaríamos inhibiendo un mecanismo adaptativo y que obviamente esos periodos o ese riesgo de hipoglucemia pues da más riesgo de muerte y de morbimortalidad. Por tanto, pues los rangos de glucemia se alzaron un poco. Es así, pues ahí como para terminar, dejamos como las recomendaciones de la Sociedad de Medicina Crítica del 2024 para niños y adultos, que nos dice que básicamente la terapia intensiva con insulina está guiada para mantener niveles de glucosa más altos que lo que esperaban previamente. Ellos recomiendan entre 140 y 200, también se encuentran hasta 250 y que antes de eso pues teníamos como unos niveles más bajos como miramos hace un momento, pero que esto es muy poco recomendable porque nos va a dar más riesgo de hipoglucemia que sería más deleteria que incluso la parte de la hiperglucemia o del hipercatabolismo porque da más riesgo el uno de morbilidad pero este de mortalidad
y de desenlaces duros considerables, como por ejemplo alteraciones neurológicas, sobre todo en los niños más pequeños. Entonces, pues obviamente terminaron recomendando un nivel de vigilancia de glucosa un poco más alto y una intervención rápida ante el encuentro con periodos de hipoglucemia. Y eso es lo que les traje hoy, como para reflexionar y para llevarse a casa. La información con respecto a la respuesta neuroendocrina específica en niños, todo está dado bajo estudios en adultos. Tenemos que tratar de entender o qué tanto entendemos la respuesta neuroendocrina como mecanismo adaptativo de defensa en un episodio crítico y qué tanto es adecuado que nosotros intervengamos o modifiquemos ese comportamiento y qué tanto eso afecta a un paciente en el desarrollo de la enfermedad, teniendo en cuenta que ahora ya la parte prolongada de la enfermedad crítica pues se ha vuelto más común en más pacientes y por más tiempo. Y pues mirar que todas las anteriores intervenciones o desarrollo de los mecanismos compensatorios en los diferentes ejes pues van a ser el resultado de tanto la enfermedad como el que tanto podamos intervenir o mantener o tratar la causa de la enfermedad para evitar a futuro la prolongación de la enfermedad y que haya más alteraciones secuelares, pues que están ya muy descritas en la patología crítica, como el síndrome post-UCI. Y eso era lo que les tenía hoy. Muchas gracias.